¿Cómo han llegado tan lejos? Amaya apenas pudo pronunciar aquellas palabras cuando vio a Leocadio y a sus 4 hijos recibir uno de los mayores reconocimientos de la artesanía española. 12 años antes, había abandonado a su familia convencida de que aquel viejo taller de cerámica jamás sobreviviría sin ella y de que un solo hombre nunca sería capaz de criar a 4 hijos por sí mismo. Estaba segura de que, tarde o temprano, Leocadio acabaría derrotado por las deudas, el cansancio y la soledad, pero el hombre que encontró frente a ella había conseguido exactamente lo contrario: reconstruir un hogar, convertir a sus 4 hijos en adultos ejemplares y levantar un pequeño taller familiar hasta transformarlo en un orgullo para toda España. Para comprender cómo fue posible aquel milagro silencioso, hay que regresar a la noche en que todo comenzó. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Todas las mañanas, cuando las campanas de la Basílica del Prado anunciaban las 7, Leocadio Valdés abría la vieja puerta de madera de Alfar Valdés, el pequeño taller de cerámica que su familia mantenía desde hacía 3 generaciones en Talavera de la Reina. Antes de encender el horno, apoyaba la mano sobre el viejo torno de alfarero, una costumbre heredada de su abuelo, que siempre repetía que ninguna buena pieza nacía con prisas. El barro descansaba bajo paños húmedos, y el olor a leña comenzaba a llenar el taller. Para Leocadio, aquel aroma no era solo el de su oficio, era el olor de su hogar y de todos los recuerdos que había construido entre aquellas paredes. Poco después llegaron los niños. Iker fue el primero. Detrás aparecieron Gael, siempre inquieto, Naya con su cuaderno de dibujos y la pequeña Aitana, abrazando un delantal demasiado grande para ella. ¿Hoy también podemos ayudar?, preguntó. Leocadio se limpió las manos antes de acariciarle el cabello. Claro, este taller también es vuestro. Amaya apareció con una bandeja de café, leche caliente y unas magdalenas recién hechas. Durante unos minutos, el taller dejó de parecer un lugar de trabajo para convertirse simplemente en una casa llena de risas. Nadie habría imaginado entonces que aquella tranquilidad estaba a punto de romperse. Nunca habían sido una familia rica. El taller apenas bastaba para mantener el horno encendido, pagar a los 3 artesanos que llevaban años trabajando con ellos y vivir con sencillez. Aún así, Leocadio repetía que la mayor riqueza consistía en poder compartir cada día con quienes uno amaba. Aquella mañana debían terminar un importante pedido para una tienda de Toledo. Mientras moldeaba una vasija sobre el torno, Aitana seguía cada movimiento con verdadera fascinación. «Papá, ¿cómo sabes cuándo una pieza está bien?». Leocadio sonrió sin dejar de trabajar. «Nunca lo sé del todo. Solo intento escuchar lo que el barro necesita». La niña soltó una pequeña risa. «Pero el barro no habla». Amaya levantó la vista desde la mesa y respondió sonriendo. «Habla, pero solo con tu padre». Todos rieron. Entonces Naya cerró su cuaderno por un momento. «¿Y si una pieza se rompe?». Leocadio detuvo lentamente el torno. «Aprendemos por qué se rompió. Y hacemos otra mejor». Durante unos segundos, solo se escuchó el crepitar del horno y el suave giro del torno. Desde el otro lado del taller, Amaya contempló a su familia en silencio. Sonreía, aunque por un instante su mirada pareció perderse mucho más allá de aquellas paredes. Antes de volver a la cocina, miró discretamente la hora en su reloj, un gesto tan breve que nadie pareció darle importancia. Al caer la tarde, los niños regresaron del colegio y ocuparon sus lugares de siempre. Iker ayudó a preparar las cajas. Gael hizo reír a los artesanos con una de sus ocurrencias. Naya siguió dibujando nuevos motivos, y Aitana insistió en terminar un pequeño jarrón que volvió a salir torcido. Leocadio lo observó con una sonrisa. Ninguna pieza era perfecta.
pero todas guardaban algo de las manos que las habían creado. Mientras cerraban el taller, Amaya se acercó. «Esta noche tengo que salir un rato. Una clienta quiere hablar sobre la decoración de un hotel». Leocadio no hizo preguntas. «No vuelvas muy tarde». Ella le dio un beso en la mejilla. «Intentaré estar de vuelta antes de que los niños despierten». Después de cenar, Leocadio acostó a los 4 pequeños y, como cada noche, les leyó unas páginas de un viejo libro de aventuras hasta que se quedaron dormidos. La casa quedó en silencio. Bajó una vez más al taller para comprobar el horno. Entonces la vio. Sobre la mesa donde tantas veces habían imaginado nuevas colecciones, descansaban un anillo de boda, una llave de casa y un sobre blanco. La carta apenas ocupaba unas líneas. Amaya escribía que llevaba demasiado tiempo sintiéndose atrapada, que necesitaba otra vida y que no regresaría. Con las manos temblorosas, Leocadio abrió la cuenta bancaria del taller. El saldo era casi inexistente. La mayor parte del dinero había desaparecido. Volvió a leer la carta una vez más, como si esperara encontrar una frase distinta, pero las palabras seguían diciendo exactamente lo mismo. La dobló con cuidado y la dejó en el mismo lugar donde la había encontrado. Frente a él, el torno seguía girando despacio, sosteniendo una vasija que nunca llegaría a terminar aquella noche. Solo entonces comprendió que no era aquella pieza la única que había quedado inacabada. También la vida que había imaginado para su familia acababa de romperse, silenciosamente, para siempre. A la mañana siguiente, el despertador sonó a la misma hora de siempre, aunque Leocadio llevaba despierto desde mucho antes. Apenas había dormido. La carta seguía doblada sobre la mesa del taller, exactamente donde la había dejado la noche anterior. No necesitó volver a leerla. Aquellas pocas líneas ya habían quedado grabadas para siempre en su memoria. Lo primero que hizo fue preparar el desayuno. Iker fue el primero en notar que algo había cambiado. «¿Mamá ya se ha ido al trabajo?» Leocadio tardó unos segundos en responder. «Ha tenido que marcharse de viaje por un tiempo». Los 4 aceptaron la explicación sin hacer más preguntas. Siempre habían confiado en la palabra de su padre. Después de dejar a los niños en el colegio, regresó al taller. Los 3 artesanos ya estaban trabajando, pero el silencio pesaba más que de costumbre. Don Esteban dejó las herramientas sobre la mesa al verlo entrar. «¿Todo va bien, Leo?» Leocadio intentó sonreír. «Sí, solo ha sido una noche larga». El anciano no insistió. Había pasado demasiados años entre aquellas paredes para reconocer el dolor escondido tras unos ojos cansados. A media mañana, recibió una llamada del banco. La directora le pidió que acudiera cuanto antes. Mientras cruzaba la plaza, tuvo la extraña sensación de que el mundo seguía igual mientras el suyo acababa de romperse. La directora colocó varios documentos sobre la mesa. «Señor Valdés, ayer se realizaron varias transferencias desde la cuenta del taller. Todas fueron autorizadas con las claves correctas». Leocadio sintió un nudo en el estómago. «Mi esposa también tenía acceso». La mujer asintió con delicadeza. Lo imaginaba. Tras un breve silencio añadió: «La próxima cuota del préstamo vence dentro de 10 días». Leocadio bajó la mirada. Nunca había dejado una deuda sin pagar. El banco aceptó concederle un pequeño aplazamiento mientras encontraba una solución. No resolvía el problema, pero le daba una oportunidad para mantener el taller con vida. Regresó sin recordar siquiera el camino. Intentó concentrarse en el trabajo, pero una de las piezas se deformó entre sus manos. Era la primera vez en muchos años que perdía la concentración frente al torno. Don Esteban recogió la vasija con cuidado. «No pasa nada». Leocadio negó despacio. «Mi abuelo nunca habría cometido un error así». El anciano sonrió. «Tu abuelo también era humano, solo que tú nunca llegaste a verlo equivocarse». Aquellas palabras quedaron resonando en el taller.
Antes de marcharse, don Esteban añadió: «Este taller ha superado tiempos peores. Mientras ninguno de nosotros se rinda, seguirá en pie». Leocadio respondió con un leve asentimiento. Al caer la tarde fue a recoger a los niños. Gael salió corriendo nada más verlo. «Papá, la profesora ha dicho que dentro de un mes habrá una exposición sobre oficios tradicionales. ¿Podremos llevar algunas piezas del taller?». Por primera vez en todo el día, Leocadio sonrió de verdad. «Claro que sí». Mientras regresaban a casa, Aitana le tomó la mano. «Cuando vuelva mamá, ¿le enseñaré el jarrón que estoy haciendo?». Leocadio sintió un peso en el pecho, pero le apretó la mano con suavidad. «Estoy seguro de que algún día lo verá». Aquella noche, cuando los 4 niños dormían, volvió al taller. Encendió una pequeña lámpara y contempló unos instantes el torno inmóvil. Recordó una frase que su abuelo repetía cada invierno: «El barro no elige las manos que lo moldean, pero una buena mano nunca abandona la pieza a mitad del camino». Leocadio respiró hondo. No podía cambiar la decisión de Amaya, ni recuperar de un día para otro todo lo perdido. Pero sí podía decidir qué clase de padre y de artesano sería desde aquel momento. Tomó un nuevo trozo de barro, lo colocó sobre el torno y, mientras la rueda comenzaba a girar lentamente, comprendió que algunas vidas solo siguen adelante cuando alguien encuentra el valor para empezar de nuevo. Los días comenzaron a parecerse unos a otros. Cada mañana, mucho antes de que amaneciera, Leocadio abría el taller mientras las calles de Talavera de la Reina aún permanecían en silencio. Encendía el horno, preparaba el barro y dejaba listas las herramientas antes de despertar a los niños. Después los llevaba al colegio y dedicaba el resto del día a mantener con vida a Alfar Valdés. Dormía poco, hablaba menos y terminaba cada jornada con las manos cubiertas de barro y la espalda dolorida. Aún así, delante de sus hijos seguía sonriendo. Había comprendido que necesitaban un padre fuerte mucho más que un hombre lleno de respuestas. Las semanas fueron pasando y el taller continuó funcionando, aunque los clientes ya no llegaban con la misma frecuencia. Algunos preguntaban precios y se marchaban. Otros cancelaban pedidos habituales. Al principio pensó que solo atravesaban una mala racha. Pero cuando un tercer comerciante canceló un encargo, comprendió que aquello iba mucho más allá. «Lo siento, Leocadio», dijo el hombre al otro lado del teléfono. «Hemos encontrado otro proveedor. Tiene diseños muy parecidos y precios más bajos». Aquellas 2 palabras siguieron resonando en su cabeza. Muy parecidos. Aquella misma tarde, don Esteban regresó de Toledo con un folleto bajo el brazo. «Creo que deberías ver esto». En la portada aparecía una elegante colección de cerámica presentada en una galería de Madrid. Reconoció los dibujos al instante. Los tonos, las formas, los trazos. No eran copias exactas, pero nacían de las mismas ideas que durante meses habían llenado los bocetos de Alfar Valdés. Al pasar una página se detuvo en un pequeño detalle del esmalte azul, un acabado que Amaya siempre añadía al final de sus diseños y que muy pocas personas conocían. En la parte inferior del folleto aparecía un nombre: Eloy Santamaría. Cerró el catálogo despacio. No sintió rabia, sino una tristeza profunda. Comprendió entonces que aquella historia no había empezado la noche en que Amaya dejó una carta sobre la mesa. Había comenzado mucho antes, cuando ambos dejaron de caminar en la misma dirección sin que él llegara a advertirlo. Aquella tarde intentó refugiarse en el trabajo, pero, por primera vez en muchos años, una de las piezas se deformó entre sus manos. Don Esteban se acercó despacio. «No todas las vasijas salen bien, lo sé. Entonces, ¿por qué la miras como si fuera la primera?». Leocadio respiró hondo. «Porque antes nunca dudaba de mis manos». El anciano apoyó una mano sobre su hombro. «No son tus manos las que dudan, Leo.
Es tu corazón. Aquellas palabras lo acompañaron durante el resto del día. Al regresar a casa encontró a Aitana intentando terminar el pequeño jarrón que había empezado semanas atrás. Volvía a estar torcido. Nunca me sale como quiero. Se sentó junto a ella y tomó la pieza entre las manos. ¿Sabes cuál era la favorita de tu bisabuelo? La niña negó con la cabeza. La más imperfecta del taller. Decía que las piezas perfectas demostraban habilidad, pero las imperfectas contaban una historia. Aitana volvió a sonreír y siguió trabajando. Antes de dormir, Naya entró en el taller y encontró a su padre reparando una taza agrietada. Podrías hacer otra. Podría. Entonces, ¿por qué arreglas esa? Sonrió con cansancio. Porque todavía puede servir. Algunas cosas merecen una segunda oportunidad, aunque ya no vuelvan a ser como antes. Naya guardó aquellas palabras para sí. Cuando toda la casa quedó dormida, Leocadio volvió a abrir el folleto de la galería. Ya no le dolían los diseños, ni siquiera el dinero. Lo que realmente pesaba era comprender que Amaya había dejado de creer en aquella familia mucho antes de marcharse, y que una parte del alma del taller también se había ido con ella. Apagó la luz del taller y, antes de subir las escaleras, pasó la mano por el viejo torno de su abuelo. Seguía allí, esperándolo. Y por primera vez desde que todo cambió, dejó de preguntarse por lo que había perdido. A partir de aquella noche, solo pensó en proteger lo que todavía seguía a su lado. Pasó casi un año. Leocadio dejó de contar los días desde que Amaya se había marchado. Con el tiempo aprendió a medir los meses de otra manera. Por las piezas que salían del horno, por los dibujos nuevos de Naya, o por lo rápido que crecían los niños. El taller seguía abierto, con más esfuerzo que beneficios, pero seguía abierto. Cada amanecer comenzaba igual. Encendía el horno antes de que saliera el sol. Preparaba el barro y dejaba listas las herramientas antes de despertar a sus hijos. Aquella rutina, que antes compartía con Amaya, se había convertido en el refugio donde encontraba un poco de paz. Los sábados colocaban una pequeña mesa frente al taller para vender sus piezas. Algunos días apenas conseguían pagar la leña del horno. Otros, algún visitante se llevaba una taza o un cuenco después de escuchar la historia de Alfar Valdés. Nunca volvió a plantearse cerrar. Aquel lugar seguía siendo el corazón de su familia. Una mañana de primavera llegó un grupo de alumnos de primaria, acompañado por su profesora de arte, Nerea Salvat. «Gracias por recibirnos», dijo con una sonrisa. Quería que conocieran un oficio que también forma parte de la historia de esta ciudad. Leocadio colocó una bola de barro sobre el torno y comenzó a trabajar. Los niños guardaron silencio mientras el barro iba tomando forma entre sus manos. Cuando terminó, uno de ellos preguntó: «¿Cuántas veces hay que intentarlo para que salga perfecto?». Sonrió. «Ninguna, porque nunca sale perfecto. Lo importante es que cada pieza conserve algo de quien la hizo». Nerea permaneció unos segundos en silencio. «Mis alumnos han aprendido mucho esta mañana. Solo les he enseñado mi trabajo. También les ha enseñado paciencia». Aquellas palabras lo acompañaron durante todo el día. 2 semanas después, Nerea regresó con una propuesta del ayuntamiento. Querían organizar talleres de cerámica para niños durante los fines de semana y pensaban que Alfar Valdés era el lugar ideal. Leocadio dudó. Nunca se había visto como un maestro. Don Esteban le dio una palmada en el hombro. «Acepta. La cerámica solo sobrevive cuando alguien decide enseñarla». Aquella frase terminó de convencerlo. El primer sábado llegaron 8 niños. Al siguiente fueron 15. En pocas semanas ya había familias esperando una plaza. El taller volvió a llenarse de risas y pequeñas manos cubiertas de barro. Mientras enseñaba a trabajar el torno, Iker preparaba las mesas, Gael animaba a quienes estropeaban una pieza, Naya explicaba los dibujos tradicionales de Talavera
y Aitana repartía delantales con una enorme sonrisa. Por primera vez desde la marcha de Amaya, el silencio dejó de ser el dueño del taller. Al terminar una de aquellas jornadas, Nerea observó una pequeña estantería donde descansaba un jarrón ligeramente torcido. No se parece a los demás. Lo hizo Aitana cuando era pequeña. Lo contempló unos segundos antes de responder. Entonces no lo cambie nunca. A veces las piezas más valiosas son precisamente las que conservan sus imperfecciones. Leocadio guardó silencio. Le sorprendió que hubiera comprendido el valor de aquel jarrón sin necesidad de explicaciones. Después, Nerea lo vio limpiar cuidadosamente el viejo torno de su abuelo. Lo trata como si fuera una persona. Él sonrió. Gracias a este torno mi familia ha salido adelante durante 3 generaciones. Creo que se ha ganado un poco de respeto. Nerea acarició la madera desgastada. Y ahora está ayudando a crecer a una 4ª. Hacía mucho tiempo que nadie hablaba del futuro con tanta naturalidad. Cuando ella se marchó, el taller volvió a quedarse en silencio. Antes de apagar las luces, Leocadio volvió a mirar el pequeño jarrón torcido. Seguía siendo imperfecto, pero le recordaba que las cosas más valiosas no siempre eran las que salían perfectas, sino las que permanecían cuando todo parecía romperse. En ese instante comprendió que ya no luchaba solo por mantener abierto Alfar Valdés. Luchaba para que sus hijos nunca olvidaran que siempre existiría un lugar al que podrían llamar hogar. Los años pasaron casi sin que nadie se diera cuenta. Los 4 niños crecieron entre hornos, pinceles y barro. Lo que un día fue un pequeño taller familiar empezó a hacerse conocido en toda Castilla-La Mancha. Poco a poco, las piezas de Alfar Valdés llegaron a exposiciones de artesanía, hoteles rurales y restaurantes que buscaban conservar el estilo tradicional de Talavera. Cuando Leocadio decidió registrar la marca Valdés Cerámica, no lo hizo pensando en hacerse rico. Quería proteger el trabajo de su familia, el legado de su abuelo y el nombre de un taller que había sobrevivido a mucho más que las dificultades económicas. Años atrás también había cerrado, por la vía legal, una etapa de su vida que había terminado mucho antes, asegurando el futuro del taller para sus hijos. Aquella decisión cambió el destino del negocio. Iker trabajaba junto a su padre como un auténtico artesano. Gael tenía un talento especial para tratar con los clientes. Naya convertía sus antiguos dibujos en nuevas colecciones inspiradas en la tradición de Talavera, mientras Aitana se había convertido en la favorita de los niños que asistían a los cursos de los sábados. Nerea seguía formando parte de sus vidas. Nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Simplemente estaba allí, ayudando con los talleres, organizando visitas escolares y compartiendo la cena con la familia cuando el trabajo se alargaba. Un domingo, mientras todos disfrutaban de una paella en el patio del taller, Gael sonrió al verla servir más pan. «Nerea, ya haces las cosas como si fueras de la familia». Ella respondió con una risa tímida. «Solo intento ayudar». Aitana sonrió. «Hace mucho que eres parte de la familia». Nerea bajó la mirada para esconder la emoción. Leocadio comprendió que el cariño verdadero nunca necesita explicaciones. Pocas semanas después, llegó una carta del Ministerio de Cultura. Valdés Cerámica había sido seleccionada entre los finalistas del Premio Nacional de Artesanía, un reconocimiento reservado a quienes mantenían vivos los oficios tradicionales de España. El taller estalló de alegría. Incluso don Esteban, ya jubilado, volvió únicamente para abrazar a Leocadio. «Tu abuelo estaría orgulloso». Leocadio recorrió el viejo horno, el torno, las estanterías llenas de piezas y a sus hijos trabajando juntos. Comprendió entonces que aquel premio nunca había sido un sueño personal, sino el reconocimiento a una familia que se había negado a rendirse. Pero la tranquilidad duró muy poco. 2 días antes de viajar a Madrid para la ceremonia,
Una mujer permaneció varios minutos frente al escaparate, contemplando las piezas expuestas. Al principio nadie la reconoció. Habían pasado 12 años. Cuando Leocadio salió para cerrar la puerta, ambos quedaron inmóviles. Amaya estaba allí. Durante unos segundos ninguno encontró las palabras. Fue ella quien habló primero. Nunca imaginé que el taller llegaría tan lejos. Leocadio respondió con la serenidad que había aprendido a construir durante aquellos años. Ha llegado hasta aquí porque nunca dejó de trabajar. Amaya recorrió lentamente el interior del taller. Sus ojos se detuvieron en el viejo torno, las estanterías y, por último, en el pequeño jarrón torcido que seguía ocupando el mismo lugar, como si buscara algo que había perdido mucho antes de regresar. Bajó la mirada. Me alegra ver que habéis salido adelante. Leocadio asintió en silencio. Después de unos instantes, Amaya hizo la pregunta que terminó por romper aquel momento. ¿La empresa sigue estando solo a tu nombre? No preguntó por Iker, ni por Gael, ni por Naya, ni por Aitana. Leocadio comprendió que algunas personas cambian con los años, pero no siempre cambian sus prioridades. La miró con calma. Mis hijos te recordarán mejor que yo. Sin añadir una palabra más, cerró la puerta del taller. Mientras apagaba las luces, observó el viejo torno de su abuelo. Seguía girando con la misma calma de siempre, como si supiera que algunas historias no terminan cuando alguien se marcha, sino cuando quienes permanecen encuentran, por fin, la paz para seguir adelante. La ceremonia del Premio Nacional de Artesanía reunió a maestros ceramistas de toda España. Cuando pronunciaron el nombre de Valdés Cerámica, el auditorio se puso en pie para aplaudir. Leocadio caminó hasta el escenario con la misma serenidad con la que, durante tantos años, había abierto cada mañana la puerta de su taller. Sostuvo el premio unos segundos antes de hablar. Este reconocimiento no pertenece solo a una persona. Pertenece a todos los que siguen creyendo que un oficio tradicional puede unir generaciones. Y pertenece, sobre todo, a mis hijos, que nunca dejaron que el horno de nuestra familia se apagara. Los aplausos llenaron la sala. Por un instante, Leocadio recordó a su abuelo, el viejo torno de madera y aquellas primeras piezas que de niño apenas lograba mantener en pie. Comprendió que, de algún modo, todos seguían acompañándolo en aquel escenario. Al terminar el acto, varias personas se acercaron a felicitarlo. Entre ellas apareció Amaya. Durante unos segundos ninguno habló. Fue ella quien rompió el silencio. He pensado mucho estos años. Leocadio escuchó sin interrumpir. Me gustaría hablar con los chicos. Ellos decidirán. Amaya asintió y, poco después, los 4 hijos se reunieron con ella en una sala más tranquila. Habían pasado 12 años y ya no eran aquellos niños que esperaban cada noche el regreso de su madre. Ahora eran adultos. Amaya intentó sonreír. Me alegra veros tan bien. Naya la miró con respeto, aunque sin ocultar la tristeza. Nos habría gustado que también hubieras visto cómo crecíamos. Nadie levantó la voz. El silencio decía mucho más que cualquier reproche. Amaya bajó la mirada. Sé que cometí muchos errores. Iker dio un paso al frente. Todos nos equivocamos. Ella levantó la cabeza con un pequeño gesto de esperanza. La diferencia está en quién decide quedarse para reparar lo que se rompe. Amaya no encontró respuesta. Entonces Aitana dio un paso adelante. ¿Recuerdas el jarrón que estaba haciendo cuando te fuiste? Amaya asintió en silencio. Lo terminé hace muchos años. Continuó Aitana tras una breve pausa. La primera persona que lo vio terminado no fue mi madre. Fue Nerea. Nadie dijo una palabra. Aquella frase, pronunciada sin rencor, pesó más que cualquier reproche. En ese momento apareció Nerea, que había permanecido fuera para darles intimidad. Aitana caminó hasta ella y le tomó la mano. ¿Nos vamos a casa? Claro. Amaya observó la escena en silencio.
No sintió celos, sino el peso de todos los años que había dejado escapar al comprender que el hogar que abandonó había seguido creciendo sin ella. Antes de marcharse, Leocadio se acercó por última vez. Siempre te estaré agradecido por haberme dado a nuestros hijos. Amaya levantó la vista. ¿Eso es todo? Leocadio sonrió con serenidad. Lo demás ya pertenece al pasado. Aquella fue la despedida, sin reproches, sin vencedores, y con la certeza de que algunas decisiones cambian una vida para siempre. Unas semanas más tarde, el taller volvió a abrir sus puertas como cada mañana. Nada había cambiado y, al mismo tiempo, todo era diferente. Iker dirigía el trabajo del horno. Gael recibía a los visitantes con la misma cercanía de siempre. Naya terminaba una nueva colección inspirada en los antiguos azulejos de Talavera. Aitana enseñaba a un grupo de niños cómo moldear su primera pieza, mientras Nerea preparaba café y las risas volvían a llenar el taller. Leocadio recorrió despacio aquel lugar que había visto crecer junto a su familia. Sobre una estantería descansaban, uno junto al otro, el Premio Nacional de Artesanía y el pequeño jarrón torcido que Aitana había modelado cuando era una niña. Nunca lo habían vendido ni sustituido. Seguía siendo la pieza más imperfecta del taller, y precisamente por eso, también la más valiosa. Leocadio pasó la mano por el borde del jarrón y recordó las palabras de su abuelo. Una buena pieza no es la que nunca se agrieta, sino la que resiste el paso del tiempo. Miró a su alrededor, sus hijos reían, el horno seguía encendido y el barro esperaba sobre el torno. Comprendió entonces que la obra más importante que había creado jamás no era ninguna de las piezas que llevaban el sello de Valdés Cerámica. Era la familia que habían reconstruido juntos, porque al final entendió que una familia no la forman únicamente quienes comparten la misma sangre, sino quienes eligen quedarse cuando todo parece romperse. Cuando una historia llega a su final, comprendemos que las mayores victorias no siempre consisten en recuperar lo perdido, sino en encontrar la fuerza para seguir construyendo con lo que aún permanece. Leocadio no pudo cambiar su pasado, pero sí transformó el dolor en un hogar lleno de amor, respeto y esperanza. Personalmente, creo que esa es una de las lecciones más valiosas que la vida puede enseñarnos. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe un 1 en los comentarios. Y si crees que hay algo que podríamos mejorar, o deseas compartir tu opinión, escribe un 0. Me encantará leerte. Quizá la familia nunca dependa solo de la sangre, sino de las personas que deciden quedarse cuando llegan las dificultades. La bondad, el perdón y una nueva oportunidad pueden cambiar el destino de cualquiera, porque la felicidad suele aparecer cuando aprendemos a vivir también para los demás. Como una pieza de cerámica reparada con paciencia, las cicatrices no borran nuestra historia. Nos recuerdan la fuerza que descubrimos al seguir adelante. Esta es una historia adaptada, inspirada en valores universales, y creada para emocionar e invitar a la reflexión. Ahora te invito a pensar en las personas que han permanecido a tu lado en los momentos más difíciles. Si este relato te ha acompañado hasta el final, será un placer volver a encontrarnos en una próxima historia. Porque, igual que el barro necesita pasar por el fuego para revelar toda su belleza, el corazón humano también descubre su mayor fortaleza después de aprender a sanar.